Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de historia. El día de hoy nos vamos a enfocar a la importancia que tiene la historia para cualquiera de las ciencias. La historia debemos entenderla como una disciplina del campo de las ciencias sociales, a través de la cual lo que hacemos es ir reconstruyendo el pasado. Para esto es importante pues que partamos de lo que son documentos y evidencias, ya sea de tipo de material y en algunas ocasiones de forma oral. Estas las clasificamos, se valoran, se interpretan, se cuestionan y sobre todo se conectan con otros hechos. Esto se somete a todo lo que es un análisis crítico con la intención de comprender y explicar la dinámica de las sociedades del pasado. Los historiadores lo que hacen es ir persiguiendo el ejecutar esa tarea, es responder a las preguntas muy concretas que surgen desde el presente y se plantean a partir de las necesidades de su tiempo. Por lo tanto, la historiografía, que es la historia escrita desde la indagación y la reflexión del pasado, lo que hace es irnos narrando, es decir, va describiendo y nos explica el pasado a la luz de lo que es el presente. La historia de la ciencia no es un relato de hechos relacionadas de forma cronológica, tampoco es una dialéctica de problemas y soluciones de la práctica experimental, tampoco se puede considerar como la descripción de conjeturas y refutaciones o del reemplazo de la práctica teórica, conceptos o métodos. Se trata de una narrativa historiográfica que describe el proceso de transformación y evolución de la acción cognitiva humana, en la que ella se detalla la historiosidad detrás de la experimentación y de lo que son las teorías que buscan comprender, aprender e intervenir el mundo desde lo que son los criterios de la racionalidad científica. La historia de las ciencias lo que hace es irnos explicando la trayectoria que los seres humanos han seguido para hallar soluciones a los problemas concretos y a conocer aspectos de la realidad. En lo que es la narrativa de la historia de las ciencias nos detalla las interconexiones epistémicas y sociales que constituyen un contenido diacrónico donde las transformaciones científicas y tecnológicas solo se explican por una red de relaciones y sucesiones causales de orden económico, político, material, ambiental, cultural, religioso, espacial y sobre todo estémico. El carácter explicativo de la historia de la ciencia, en este caso la epistemología, que es el estudio del conocimiento, lo que hace es ir incorporando una experiencia histórica sobre la construcción, institucionalización y legitimidad de lo que son los elementos normativos de la ciencia, su contexto de justificación, su pretensión de la verdad y los elementos prácticos, teóricos y metodológicos. Lo anterior, sin dejar de lado lo que es la explicación sociocultural del destierro o permanencia de nuevos criterios conceptuales. Por lo tanto, la historia de la ciencia es, en su sentido más amplio, es la ciencia misma. Por lo que debemos considerar que es importante la historia de manera consciente o no, los científicos usan la historia de la ciencia para situarse en un punto específico del desarrollo de determinado conocimiento para luego partir de ahí hacia nuevos postulados que lo conduzcan a resultados novedosos y eventuales cambios de paradigmas que se van dando, y por lo tanto la historia de las ciencias tiene la capacidad de revelar el procedimiento que deviene en confrontaciones que desencadenan avances de la ciencia.
A partir de lo que es el siglo XXI, ante el desenfreno del desarrollo científico que tenemos, pero también tecnológico, la sociedad ha ido experimentando cierta incertidumbre y desorientación ante la capacidad ilimitada de la ciencia y la tecnología para intervenir, modificar, rediseñar el mundo natural. Actualmente es claro que las innovaciones tecnocientíficas de orden médico, de telecomunicaciones, de producción de alimentos, de bienes de consumo en general, están causando severos daños ambientales, sobre todo ante la vulnerabilidad, que estamos vulnerables para controlar las innovaciones biotecnológicas. Por lo que esta preocupación del presente, la historia de la ciencia, llega para exponer desde el pasado las razones o las causas culturales, políticas, económicas, espaciales y materiales para que la ciencia y la tecnología no solo se impusieron con un conocimiento válido para comprender y explicar el mundo, sino además para transformarlo y comercializarlo. Por lo que el presente exige a la historia un análisis, una explicación crítica que cuestionen el posicionamiento del conocimiento tecnocientífico en el mundo actual. La historia de las ciencias también cumple la función de resguardar lo que es el patrimonio de los saberes locales. Eso es que cuando el pasado científico de una región o de un país se pulveriza o desaparece, la historia de la ciencia recupera y encuentra prácticas, teorías, propuestas, obras de monumentos y lugares con la intención de ubicar la originalidad, innovación de los saberes en un tiempo y espacio específico. En esa misma dirección sucede que en la historia de la ciencia se va desempeñando todo el proceso de construcción de una comunidad profesional y científica, y por ello tiene la capacidad de despertar reconocimiento e identidad gremial. Esa es la razón por la que la historia de la ciencia encuentra el ethos, es decir, conducta, carácter, identidad del científico, ya que en la historia de las ciencias, como sucede con la historia en general, se esboza un pasaje donde los seres humanos encuentran reconocimiento, identidad. En ese aspecto también se relaciona con el hecho de que la historia de la ciencia sea un espejo que refleja los términos en que la ciencia va construyendo las imágenes del futuro que desea alcanzar en el universo de la naturaleza y de los seres humanos. Que tengan excelente día.